Muy buenas noches, mis amados hermanos. En algunos otros casos serán buenos días o buenas tardes. El Señor les bendiga. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este compromiso académico que tenemos de poder estar no solamente en un proyecto de un programa académico, sino estudiando la palabra del Señor. Damos gracias por la vida del doctor Jaime Morales, por cada uno de ustedes y por aquellos que van a entrar a clase. Nuestro curso tiene que ver con el tema de una introducción a doctrina de Dios. Vamos a tomar las lecciones 5 y 6 para esta clase y vamos a orar antes de comenzar. Vamos a pedirle al pastor Juan Zuluaga que ore por favor por nosotros. Estamos en sus manos, pastor Juan. Gracias. Buenas noches. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche por este tiempo que nos permite, Señor, compartir como grupo, aprender de ti, Señor, conocerte y acercarnos a ti cada día más a través de tu palabra y la enseñanza de ella, Señor. Te pedimos que tu presencia llene nuestras vidas y que tu Espíritu Santo sea quien guíe, Señor, al Maestro hoy en esta noche. Danos sabiduría para comprender tu mensaje, humildad, Señor, para poderlo aplicar también en nuestras vidas, Señor. Bendice todo lo que hablemos, digamos, Señor, todo lo que escuchemos, Señor, y bendice al Maestro, Señor, en esta noche. Guíalo, Señor, con tu palabra y con tu espíritu. Te lo pedimos en el mérito de Cristo. Amén. Amén. Doctor Jaime Morales, estamos en sus manos. Saludamos a los hermanos que se van uniendo. Bendiciones. Voy a marcar al grupo por el WhatsApp para que recuerden conectarse. Los que ya están aquí, no contesten, por favor. Hermano, espero las llamadas, eso fue lo que no entendí. O entro de una vez. Espero, no espero. Doctor, estamos en sus manos. Ok, ahora sí. Lo voy a empezar de una vez. Voy a compartir pantalla, hermanos. A ver, sería esta. Déjenme un segundo, que veo que tengo el WhatsApp abierto y eso puede hacer ruido que cuando me entran mensajes. A ver, ¿me escuchan bien y se ve bien la presentación en sus pantallas? Nada más me hacen así. Excelente. Perfecto, Iván y Juan Zuluaga. Con solo eso ya me ayudan un montón. Entonces vamos a empezar. Nuevamente, que el Señor los bendiga. Continuamos con el curso Doctrina de Dios. Basado en el manual del curso o el libro de Mims escrito por el hermano Cornelio Hegeman. Les recuerdo que está basado en el material del doctor Hegeman. No es de mi propia autoría. Realmente el experto en el tema es el doctor Hegeman. Yo estoy aprendiendo igual que ustedes, ¿verdad? Eh, Sé bastante doctrina de Dios. Creo que es una de las áreas de la teología sistemática que más conocemos, pero el verdadero experto es el doctor Cornelio. Hoy vamos a tener la lección sobre los atributos de Dios. Ok, déme un segundo que me acabo de dar cuenta que tengo que corregir aquí algo. Ok. Bueno, como les decía, hoy tenemos una lección más del curso Doctrina de Dios, escrito por el doctor Cornelio Hegeman, y la lección ahora es sobre los atributos de Dios. Este es uno de los temas que más se ve en teología sistemática. En particular, quisiera iniciar con una ilustración. Hay un juego que muchas veces he jugado con mis hijos que se llama ¿Quién es quién? Es un juego donde se muestra una serie de rostros con nombres
Y la idea es que un jugador, ya sea que lo saque por medio de una tarjetita o simplemente escoge un nombre, porque hay varias variantes del juego, entonces coge uno de los rostros o le sale una tarjetita y los demás tienen que adivinar con preguntas que se responden con sí o no, adivinar el personaje. Por ejemplo, puede que a mí me haya salido una tarjetita que tenía alguno de estos, entonces ellos me preguntan cosas como, ¿tiene los ojos azules? ¿Tiene barba? ¿Es mujer? Entonces, conforme yo voy diciendo sí, no, tiene collar, etcétera, etcétera, ellos van adivinando con esas características quién es la persona. O sea, y a esto quiero llevar. El jugador que adivina llega a adivinar por los atributos de de la persona representada en la imagen. Y es que los seres humanos tenemos ciertos atributos y características. Y de la misma forma, en teología podemos hablar de los atributos de Dios, refiriéndonos a las características específicas que lo hacen ser quien es. Entonces, en esta lección lo que vamos a hacer es definir formalmente en qué consisten los atributos de Dios y vamos a ver la forma más común en que son clasificadas y vamos a enumerar los diferentes atributos de Dios según las categorías que hemos planteado. En primer lugar, hablemos que los atributos de Dios también pueden ser entendidos como las propiedades de Dios o las perfecciones de Dios. Dado que todas sus características son perfectas, eh, algunos teólogos los han llamado las perfecciones de Dios. Son sus características, los diferentes aspectos de su naturaleza. Los entendemos como aquellas propiedades que nos muestran el carácter de Dios, que nos muestran quién es Dios, y esto es esencial para la comprensión de la naturaleza divina, para confiar en Él y adorarle apropiadamente. No es un solo mero conocimiento por conocimiento, sino que en la medida que conozcamos los atributos de Dios, vamos a poder entender mejor cómo es Dios, vamos a poder confiar mejor en Dios y vamos a poder adorar y alabar mejor al Dios que adoramos. Ahora, hay muchas formas en que podemos clasificar estos atributos. La forma más común es dividirlos entre atributos comunicables y atributos incomunicables, aunque reconocemos que hay muchas formas en que los han clasificado los teólogos. Entonces, la forma más común en que lo han clasificado la teología reformada es en incomunicables y comunicables. Los atributos comunicables, como lo sugiere el mismo término, son aquellos que Dios comunica o comparte con los seres humanos, aquellos que pueden ser transferidos a sus criaturas, los hombres. Por otra parte, los atributos incomunicables son los que no comparte con los seres humanos, sino que son únicamente pertenecientes a Dios mismo. Son características singulares de Dios. Es decir, no tienen ninguna analogía con los seres creados. Entonces, en resumen, los atributos comunicables son aquellos que Dios no comparte, perdón, aquellos que Dios comparte con sus criaturas, y los atributos incomunicables son aquellos que no, perdón, ya hice un enredo aquí, voy a tener que borrar esta parte. Entonces, porque creo que lo estaba diciendo al revés, ¿verdad? Entonces, los atributos incomunicables son aquellos que Dios no comparte con sus criaturas y los atributos comunicables, aquellos que pueden reflejarse en los seres humanos ya que somos hechos a su imagen y semejanza. Esta clasificación nos va a ayudar a entender en qué somos semejantes a Dios y en qué cosas somos diferentes a Dios, recordando que los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios.
Entonces vamos a empezar con los atributos incomunicables, es decir, aquellos que no comparte Dios con sus criaturas, los seres humanos. Entonces, vamos ahorita solo a mencionar los que vamos a decir ahora. En el manual del curso usted va a ver que hay muchísimos más, pero yo he escogido en particular estos 7 por cuestión de tiempo. Y vamos entonces a estar estudiando estos atributos incomunicables. Aceidad, inmutabilidad, eternidad, omnipresencia, unidad y simplicidad, omnisciencia y omnipotencia. Hablemos primero de la aceidad. Este es uno de los más teológicos y que la gente no conoce tanto esta palabra. Por lo menos la gente, las ovejitas de iglesia, ¿verdad? La gente común. Los teólogos sí conocemos la palabra. Eh, Ahora, en los libros de teología sistemática y los libros sobre doctrina de Dios, es precisamente muchas veces con este atributo que inician las listas. La palabra seidad viene del latín asei, que significa de uno mismo. Básicamente significa que Dios existe por sí mismo. Él es el único ser que no tiene causa. Tampoco podemos decir que Dios se creó a sí mismo. Sencillamente, Él siempre ha existido. Él simplemente es. Nadie creó a Dios. Él no tiene un origen. Es increado. O sea, Él es absolutamente independiente y autosuficiente. Es el único ser existente que no depende de nadie. Dice el texto, y estamos hablando del llamado a Moisés, y cuando Dios le dice, y cuando Moisés le pide a Moisés, cuando Moisés le pide a Dios que le diga quién es el nombre, cuál es su nombre, Dios responde a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Un segundo atributo, inmutabilidad. Dios nunca cambia. Eso es así, en palabras sencillas, lo que significa inmutabilidad. O sea, Él es perfectamente inalterable en su esencia, en su carácter, sus promesas, sus propósitos. Nada de eso cambia. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. También en Santiago 1:17 dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por otra parte, un atributo más, eternidad. Él es el único ser eterno estrictamente hablando. Es el único que no tuvo principio ni final. Los seres humanos sí tenemos un final eterno, porque vamos a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Pero sí tuvimos un principio, a diferencia de Dios. Por otra parte, este, este atributo nos habla de que Dios trasciende el tiempo. Para los seres humanos finitos, nos es prácticamente imposible imaginarnos un mundo sin tiempo. Y, o sea, somos muy finitos para entender un mundo sin tiempo y entender que el tiempo es una de las creaciones de Dios. Y entender que Dios trasciende el tiempo. De modo que no tiene principio, no tiene fin, ni tiene esa experiencia o conciencia de vivir la realidad como una sucesión de momentos. Sencillamente Él siempre ha existido y siempre existirá. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Otro atributo es la omnipresencia. Recordemos que la palabra omnipresencia viene del latín. Omni en latín quiere decir todo. Y básicamente lo que está diciendo es que Dios está presente en todas partes, en todo lugar y al mismo tiempo. Dios no tiene tamaño, no tiene dimensiones espaciales, está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Y sin embargo, aún así, Dios actúa diferente en diferentes lugares. No hay lugar donde Dios no esté presente. Jeremías 23, 23, 30, 24 nos dice: Soy yo Dios, de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Otro atributo de Dios es su unidad y simplicidad. Dios es uno. Nuestro Dios es solo uno. No hay varios dioses, ni existen más dioses aparte de Dios. Él es numéricamente uno y en su carácter es único. Solo hay un ser divino y ese es Dios. Tampoco está compuesto por partes. Es simplemente un ser. No está armado. Tampoco se puede dividir. Esto es importante cuando hablamos de las tres personas de la Trinidad. No es un solo Dios dividido en tres, sino que cada persona de la Trinidad es en esencia Dios mismo. Dice Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Otro tributo es la omnisciencia. Él todo lo conoce. Dios es sabio y absolutamente sabio. Nuevamente es uno de los atributos que utiliza la palabra omni, refiriéndose a que Él todo lo conoce. Las criaturas tenemos un conocimiento finito, pero Dios tiene un conocimiento infinito. Él es capaz de ser consciente de todas las cosas, de entender todas las cosas, de comprender todas las cosas. Nunca va a aprender nada nuevo. Él conoce el futuro, el presente, el pasado. Le son completamente conocidos. Dice primera de Juan 3:20: Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Un último atributo incomunicable, el atributo de omnipotencia. Dios puede hacer cualquier cosa consistente con su naturaleza. Nuevamente viene de la palabra omni y lo completa potens, que quiere decir poderoso. Se refiere a que Dios todo lo puede. Dice segunda de Corintios 6:18: Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Precisamente la omnipotencia, precisamente la omnipotencia de Dios describe su capacidad para hacer cualquier cosa consistente con su naturaleza. Y escuche eso, consistente con su naturaleza, porque Dios no va a hacer nada contrario a su naturaleza o que sea ilógico con respecto a las cosas creadas. Se vuelve absurdo o ilógico preguntar si Dios puede hacer un círculo cuadrado o si puede hacer una roca tan grande que Él no la pueda mover. Eso sencillamente es un falso dilema. La omnipotencia no significa que Dios puede hacer cualquier cosa, sino que Él tiene poder sobre su creación y que todo va a ser cualquier cosa que corresponda a su naturaleza. De hecho, la misma Biblia nos dice muchas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir, Dios no puede morir, Dios no puede ser eterno y al mismo tiempo haber sido creado, porque sencillamente Dios no puede actuar en contra
de su naturaleza. Por eso decimos en esta definición que la omnipotencia es que Dios puede hacer cualquier cosa que sea consistente con su propia naturaleza. Y con eso terminamos los atributos incomunicables, que serían aquellos que no compartimos con Dios. Ahora vamos a pasar a los atributos comunicables, que recordemos que son aquellos que sí compartimos con Dios como parte de que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. El primero que vamos a mencionar, y que no todos lo clasifican en esta parte, no todos los teólogos, es que Dios es espíritu. Dice Cristo a la mujer samaritana en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En forma sencilla podemos decir que Dios es un ser sin un cuerpo. Los seres humanos tenemos un cuerpo físico, pero Dios no necesita un cuerpo material. Dios más bien es inmaterial, es invisible, Él es distinto del mundo y, y por tanto es inmaterial, es invisible, sin composición o extensión. Muchas veces la Biblia usa antropomorfismos para hablarnos de Él. Por ejemplo, menciona las manos de Dios. Y cuando hace estas cosas, lo hace solamente para que podamos entenderle mejor. Ahora, podríamos pensar que la espiritualidad debería ser clasificado como un atributo incomunicable, puesto que la naturaleza de Dios es diferente a la nuestra. Pero precisamente algunos teólogos lo han clasificado como comunicable precisamente porque Dios nos ha dado un espíritu. Sí, los seres humanos tenemos un espíritu, es parte de la naturaleza. El ser humano tiene una parte inmaterial y una parte material. Y en cierto sentido, Él nos dio un espíritu y ese espíritu es parte de la imagen de Dios que tenemos de Él. Aunque como le digo, algunos teólogos lo van a clasificar como atributo incomunicable. Cualquiera de las dos me parece una posición respetable. Ahora sí, uno más de los atributos comunicables. Dios es amor. Dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Se puede considerar que es uno de los atributos centrales de Dios. Wayne Grudem lo define como que Dios se da eternamente a otros. Implica que el amor es entregarse a otros a fin de bendecirle. Este amor es antes de la creación misma, ya que los miembros de la Trinidad se aman los unos a los otros. Entonces, desde la Trinidad se puede ver esa relación de amor, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo, como personas o como parte de las personas de la Trinidad, podemos ver ese amor reflejado y precisamente ese mismo amor fue el que comunicó a los seres humanos y nos hizo con la capacidad de amar. Por supuesto, solo Dios va a amar perfectamente. Otro de los atributos es santidad. Dios es santo. Dice Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. La palabra santo significa apartado. En la escritura esto puede enfocarse de dos maneras. En primer lugar, la santidad de Dios se refiere a su grandeza y su trascendencia, al hecho que Dios está por encima de todo y más allá de todo lo que hay en el universo. Dios está aparte de todo lo creado. Él trasciende todas las cosas. Y en segundo lugar, la palabra santo aplicada a Dios se refiere a su pureza, a su excelencia moral y ética que es absoluta. Esto es lo que Dios tiene en mente cuando manda que sus criaturas tengan santidad. Es en este segundo sentido
que Dios está separado y apartado del mal. Todo lo que Dios hace es correcto, es puro, es bueno. Por otra parte, otro atributo comunicable es la justicia. La justicia de Dios también muchas veces se le llama la rectitud de Dios. Y es este concepto de que el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto y es en sí mismo la norma suprema de lo que es recto. En palabras sencillas, la justicia se refiere a dar a las personas lo que merecen. Dios es un Dios justo que castiga el pecado. Dice Génesis 18:25: lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Bueno, eso lo dice Génesis 18:25. Por otro lado, otro atributo es que Dios es bueno. Y este es el último de los que vamos a mencionar de los atributos comunicables. Dios es bueno. Lo bueno es todo aquello que Dios aprueba. Dios es la norma suprema de lo bueno y todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Imitamos este atributo comunicable al hacer el bien. En otras palabras, al hacer lo que Dios aprueba. Dice Salmo 105: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por otra parte, dice Marcos 10:18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Con eso terminamos la exposición tanto de los atributos comunicables como incomunicables. Básicamente en esta lección hemos definido los atributos de Dios como las características o propiedades de Dios. Y hemos explicado que esto se divide en dos grandes grupos: los comunicables, que son los que compartimos con Dios, y los incomunicables, que son los que solo aplican a Dios. Cada uno de estos atributos nos muestran el ser de Dios y nos llaman a adorarle por lo que Él es. Por otro lado, hay que observar que estos atributos definen a nuestro Dios. Entonces, a nosotros como seres humanos solo nos queda reconocer nuestra pequeñez ante su perfección y su grandeza y darle honor y gloria por lo que Él es. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa debe ser nuestra respuesta cuando hablamos de todos los atributos de Dios. Y con esto terminamos esta lección número 5 sobre los atributos de Dios, basada en el curso Doctrina de Dios, escrito por el hermano Cornelio Hegeman. Que el Señor les bendiga. Ok, doctor, muchas gracias, muy amable. No sé si aquí nuestros estudiantes tienen alguna pregunta, porque es muy importante comprender que estamos haciendo una introducción al curso. De hecho, el mismo doctor Cornelio nos sugiere ir a la teología sistemática de Berkhoff para poder profundizar. Y como dijo el doctor Jaime Morales, hay otros buenos autores de teología sistemática. ¿Sí? Hosh me parece, no sé, acá el doctor Jaime, Pues, ¿qué pensará? Hosh me parece muy pastoral, más tranquilo, más práctico, más pastoral, menos filosófico, pero ambos sí, profundizan bastante. si yo, o sea, yo conociendo a Cornelio, eh, creo que lo que más le gusta es primero Sproul y luego Grudem. Es interesante, le gusta Grudem. No a todos los teólogos reformados les gusta Grudem, pero a él le gusta Grudem, ¿verdad? Y es algo que han conversado en español, ¿verdad? Porque hay otros muy buenos,
pero quizás no han sido traducidos al español, ¿verdad? Entonces yo una vez estuve en una ocasión en una oficina sentado con él, con Richard Ramsey, eh, no me acuerdo, había como tres teólogos discutiendo sobre eso, que cuál libro recomendaban para los cursos de teología sistemática de Mins, y la mayoría dijo Gruden. Es interesante. Sí. ¿Y usted por qué cree que Gruden es un buen teólogo para poder leerlo? Yo he dado el que a mí me gusta, que es Josh, que es más pastoral, más entendible, más cercano a nosotros. Sí, yo me imagino que Gruden, por ser más reciente que los otros, ¿verdad? Que Berkov y que eh, Hodge, al igual que les gusta mucho Sproul. A mí me encanta Sproul. Hay Es el buenos libros de teólogo de teología nuestros sistemática. tiempos. ¿Ah? Es el teólogo de nuestros tiempos. Sí. A mí me encanta ese libro de Todos somos teólogos de R.C. Sproul. Por lo menos lo que podemos concluir que frente a la presentación del trabajo del doctor Cornelio, podemos ver que él presenta los atributos, ya llamémoslo incomunicables desde su ser, que serían la seidad, su soberanía, omnipotencia, omnisciencia e inmutabilidad, frente a aquellos que se interpretan frente al tiempo y espacio, que serían eternidad, inmensidad, omnipresencia. Y creo que eso nos ayuda como a concluir un poquito mejor esta parte que es distante para nosotros y que posiblemente tenemos que estar desde una perspectiva más teocéntrica, por decirlo de alguna manera. Y frente a los atributos comunicables, pues son los que nosotros conocemos dentro del rango de la moralidad, la comunicación, la emoción. La moralidad tenemos el amor, la gracia, la misericordia, la justicia, la comunicación, su revelación, porque el Señor nos quitó el velo para verlo a Él, que de eso se trata, y las emociones que tienen que ver como la ira, la alegría, la compasión, y esto nos debe llamar la atención, ¿no? Porque el dictamen del curso y también de lo que dice la escritura es que el hombre, aunque tiene atributos comunicables, está totalmente perdido, caído, distorsionado, y en Cristo tiene que ser restaurado. No sé, mis queridos estudiantes, hoy están muy callados. ¿O será que no llegaron los estudiantes que hacen las preguntas? Iván, ¿alguna pregunta? Pastor Juan Zuluaga. Por mi lado, muy clarito, la verdad. Encima yo ya también tengo conocimiento vasto y abundante de versión media, entonces estaba interesante comparar la postura que tenía Hegel o cómo le explicaba y estaba recordando teólogos como Frame, como Hodge, como Sproul. Estaba interesante, la verdad. Yo no sé si ustedes han leído Sproul, pero Sproul es muy pedagógico, muy maestro y a su vez muy pastoral. Entonces, si usted no entiende con Sproul, no entiende con nadie. Porque él te hace unas explicaciones casi con plastilina y es muy interesante. Pues podemos hacer dos cosas si ustedes desean darnos 5 minutos para descansar y esperar si algunos estudiantes se van a conectar y volvemos en 5 minutos. Van, se preparan un tintico y entramos a la segunda clase. A los estudiantes que recién están entrando, vamos a entrar en un periodo de receso de 5 minutos y volvemos. ¿Les parece, doctor Jaime Morales? Está bien. Muy bien, mis amados hermanos, entramos a la segunda parte de esta clase que está abordando la lección número 5 y 6 de introducción a este tema muy hermoso que es doctrina de Dios.
Doctor Jaime, estamos en sus manos. Ok, nada más me confirman así rápidamente, ahí con sus deditos que me oyen bien y se ve bien la presentación. Excelente, ahí veo los deditos levantados de Iván y Juan, eso me ayuda un montón, vieras. Entonces vamos a entrarle. Bueno, nuevamente continuamos con el curso Doctrina de Dios. Vamos a abarcar ahora el tema de las obras de Dios en la lección 6. Les recuerdo que el curso está basado en el manual escrito por el doctor Cornelio Hegeman y precisamente vamos a estar hablando de este tema, cómo lo desarrolla el hermano Cornelio. En primer lugar, vamos a ver que el hermano Cornelio divide las obras de Dios en tres áreas, que son obras iniciales, obras de continuación y obras redentoras. Quise poner ese pasaje ahí brevemente, tanto el versículo 29 como ese que dice, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Romanos 8:30 es el pasaje que se les llama la cadena de oro de la redención. Y vamos a estar hablando muchas de las obras que se mencionan en ese texto en particular. Posteriormente lo vamos a volver a leer y vamos a estar repitiendo algunos textos, pero es que muchos de estos obras de Dios están encadenadas unas con otras. Y vamos a empezar entonces con las obras iniciales. En particular, vamos a mencionar la presencia de Dios, la predestinación, la elección y la creación. Observe que pongo las primeras tres, presencia, predestinación y elección, antes de la creación. Y es que Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y es que precisamente estas obras, presencia, predestinación y elección, nos dice la Escritura que fueron antes de la creación, antes de la fundación del mundo, recordando que el tiempo es una de las obras de Dios. Y parte de la creación de Dios fue crear el tiempo. Hablemos del primero, que es presencia. Básicamente la presencia de Dios fluye de su omnisciencia. Significa que Dios conoce las cosas de antemano. Y es parte de su omnisciencia, porque si Dios lo sabe todo, no hay nada que Él no pueda saber. Entonces, Él va a saber dónde vas a pasar la eternidad. Es un hecho que puede sorprendernos a nosotros, pero a Dios no. Dios nunca se va a sorprender, porque Él lo sabe todo. No hay nada nuevo que haya surgido. Nada le va a parecer novedoso, porque gracias a su omnisciencia, Él conoce todas las posibilidades e imposibilidades. Conoce absolutamente todo del pasado, presente y futuro. Y Él entonces va a saber dónde pasamos la eternidad. Entonces, la palabra presciencia es eso, que Dios conoce todo antemano. Muchos le llaman también preconocimiento de Dios, que Él conoce todo. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra de las obras de Dios es la predestinación, otra de las obras iniciales de Dios. Dios sabía antes de que naciéramos cuál sería nuestro destino o fin. Nuestro destino final ha sido decidido por Dios, no solamente antes de que lleguemos ahí, sino incluso antes de haber nacido. Entonces Dios no solo lo sabe, sino que actúa conforme a ese conocimiento. Predestinar algo es garantizar que llegará ahí. Dice el texto en Romanos 8:29, vean que es el mismo texto de la diapositiva anterior, solo que ahora subrayé otra palabra en color rojo. Antes había subrayado a los que antes conoció. Ahora subrayé los predestinó. Y vamos a leerlo, aunque es una partecita, no todo el texto, dado que ya lo leímos antes, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay dos formas de entender esto, y lo vamos a retomar cuando hablemos en la siguiente obra inicial que es la lección, pero mencionémoslo aquí brevemente. O sea, hay dos formas de verlo. Una forma incorrecta, y muchos cristianos lo miran así, que es que sencillamente Dios lo decidió porque ya lo sabía de antemano. ¿Con base a qué? A su presciencia, que es la obra inicial que mencionamos antes. Y una forma correcta, que es decir, que Dios predestina por su soberanía. Y solo reconociendo que Dios es soberano, es que Él recibe toda la gloria. Él recibe toda la gloria solo si Él fue el que nos predestinó en su soberanía. Solo de esa forma Él recibe 100% la gloria y nosotros 0% gloria. Porque no es por mis obras. Dios no nos elige por obras. Si nosotros lo hubiéramos elegido a Él, eso sería una obra. Pero la palabra de Dios nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Eso está en Efesios 2, 8 y 9. Ahora, la siguiente obra inicial que vamos a mencionar es la elección. Y es básicamente que Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo. Los cristianos somos los elegidos, somos los escogidos. No solo los 12 discípulos fueron los elegidos. Ahora se puso de moda esta serie que se llama Los Elegidos o The Chosen y nos presenta a los 12 discípulos como los escogidos o los elegidos. Pero no, realmente todos los cristianos somos los elegidos. Claro, parte de los elegidos están los 12, pero todos los creyentes somos contados como los elegidos, los escogidos, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. No es un término vago donde Él elige a cierta categoría de personas. Como mencioné anteriormente, algunos dicen que Dios elige a todos los que creen en Jesús. Y eso es poner el carro delante de los bueyes. Esta postura sostiene que las personas primero eligen creer en Jesús y que Dios da su aprobación a ese proceso. Y es precisamente lo contrario a la elección soberana de Dios. Es quitarle el voto a Dios y darle un sello de aprobación. Es un Dios que podemos entonces controlar. Y es que no es por su presciencia que Dios nos elige, sino por su soberanía. No por obras, sino porque Él los llamó. Algunos dicen que Dios quiere salvar a todos, pero que no todos desean ser salvos. En este caso, la decisión recae en el incrédulo y su destino al infierno es su propia responsabilidad. Por otra parte, la teología reformada y muchos de los reformados creemos que nadie es justo,
nadie va a querer agradar a Dios. Y por lo tanto, ninguno de nosotros se va a salvar si dependiera de nosotros y todos iríamos al infierno. La única forma que le vamos a dar la gloria 100% a Dios por la salvación es cuando entendemos que viene de la soberanía de Dios y no de nosotros, y así nosotros nos atribuimos 0% de gloria a nosotros mismos. Para terminar, la última de las obras iniciales, y vea que la puse última, porque las otras fueron antes de la creación misma, es la creación. Dios es el creador. Él crea todo de la nada. Es importante que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 1:1 dice eso, y que ese verbo en particular que dice creó es el verbo hebreo bara, e implica que Dios hace las cosas de la nada. Los teólogos decimos que Dios creó las cosas ex nihilo o ex nihilo. Es un verbo que solo usa como sujeto a Dios. Solo se aplica a Dios. Literalmente ahí en hebreo dice, Bereshit bara Elohim et hachamayim be'et haaretz. Los seres humanos creamos cosas, pero no los hacemos de la nada. Nosotros tomamos lo ya creado para crear cosas. Solo Dios crea absolutamente de la nada. Y puesto que Dios es el creador, Él es el único que puede continuar su creación y redimirla. Así que Dios permite que otros participen en su obra, pero Él siempre permanece como el autor y soberano de la creación. Quise poner ahí la palabra bara en hebreo para que puedan observarlo. Este verbo en particular, como lo mencioné anteriormente, solo utiliza como sujeto Dios y solo se usa cuando Dios hizo algo nuevo, algo distinto. Por otra parte, ya hemos terminado de hablar de las obras iniciales y ahora vamos a hablar de lo que el hermano Cornelio Hegeman menciona como las obras de continuación. Y en particular en esta parte menciona tres obras: la providencia, los milagros y la renovación. La providencia se refiere tanto a la provisión como al gobierno de Dios sobre la creación. Lo que Dios crea debe sustentarlo. Dice Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, ¿quién alimenta las aves? ¿Su Padre Celestial o la Madre Naturaleza? Por supuesto que el Padre Celestial. La providencia no solo es provisión, sino que también se refiere al gobierno de Dios. Dios sostiene todo lo que crea. Y de hecho la palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las cosas nos serán añadidas. Entonces sí, Dios provee, Dios gobierna, Dios sostiene. Por otra parte, otra de las obras de continuación son los milagros. Se refiere a actos sobrenaturales de intervención divina que superan la ley natural, el desarrollo histórico y las experiencias personales. Dice Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En particular, menciona tres de las formas en que en la Escritura se llama a los milagros: señales, prodigios, milagros. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, las leyes de la naturaleza, por ejemplo, la fermentación de la uva,
fueron superadas por el propósito, la voluntad y el poder del Señor. Muchas veces Satanás o los hombres malvados manipulan poderes sobrenaturales, pero esos no están haciendo verdaderos milagros. Simplemente están manipulando poderes existentes, naturales y sobrenaturales para producir un evento similar a un milagro. Recordemos cuando los magos en Egipto pudieron imitar los milagros de Moisés y Aarón, pero no pudieron detener milagrosamente el avance de Dios. De hecho, eran solamente imitaciones de la obra milagrosa de Dios. Entonces, sí, hay milagros, y verdaderamente milagros son solo los que Dios produce. El mundo sobrenatural hay que reconocer que existe. Sin embargo, no todos los poderes sobrenaturales son divinos o espirituales. Al igual que con la creación, con los milagros, solo el Dios verdadero puede crear, obrar milagros y salvar. El único que puede crear milagros, el único que obra milagros, el único que salva con milagros es Dios. Los seres humanos pueden hacer muchas cosas, pueden clonar, pueden hacer trucos sobrenaturales y fingir que salvan, pero nada de eso es real. Solo Dios es el hacedor de milagros y los milagros de verdad. Los únicos que pueden ser realmente llamados milagros. Por otra parte está la obra de renovación. La creación está caída y maldita. O sea, la creación en este momento es una creación caída y maldita. Desde Génesis 3. Sin embargo, Dios está en proceso de renovar y restaurar su creación. ¿Qué es lo primero que está renovando? Su pueblo, sus hijos. Dice Romanos 8, 21, 22, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando y está poco a poco avanzando en la nueva creación, que vendrá en plena gloria cuando Jesús venga por segunda vez. Y con eso terminamos las tres obras eh, que se mencionaron en medio, por parte del hermano Cornelio Hegeman, que les llamó obras de continuación. Y vamos a pasar a las últimas que llamamos obras redentoras. Y vamos a mencionar cinco en particular. Muchas de estas están relacionadas con la doctrina de salvación, muchas están relacionadas con doctrina del Espíritu Santo. Y es inevitable, eso pasa en la teología sistemática. Una cosa se relaciona con la otra. De hecho, parte de las obras iniciales, como la elección, la predestinación, la presciencia, son mencionadas cuando hablamos de la doctrina de la salvación también. Quizás un poco más profundo que cuando lo hablamos en un curso sobre doctrina de Dios. Y inclusive aquí hago el anuncio, los invito que si no han participado en el curso de doctrinas de la gracia, escrito por el hermano Roger Smolin, es un excelente curso acerca de la doctrina de salvación, o que estudia una parte muy específica conocida como las doctrinas de la gracia. Ahora mencionamos estas cinco como obras redentoras: pacto de gracia, llamado, justificación, santificación, glorificación. Hablemos del pacto de gracia. Su- Habla de la relación redentora de Dios con nosotros, recordando que redimir significa pagar a precio de sangre. También recordando que la palabra gracia es un favor no merecido.
Entonces, el pacto de gracia es la definición que Dios da de cómo será su relación redentora con nosotros. Sproul en particular nos habla así, y voy a leerlo literal. El nuevo pacto, el pacto de gracia, fue ratificado por la sangre derramada de Cristo en la cruz. En el corazón de ese pacto se encuentra la promesa divina de redención. Dios no solo ha prometido redimir a todos los que depositan su confianza en Cristo, sino que ha sellado y confirmado esa promesa con un voto santísimo. Servimos y adoramos a un Dios que se ha comprometido a una relación, a nuestra relación plena. Dice Hebreos 9:15, así que por eso es un mediador, no un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por medio de la sangre derramada por Cristo en la cruz, ese nuevo pacto fue ratificado. Por otra parte, nos habla la obra redentora del llamado. Dios nos llama para iniciar una relación con nosotros. El llamado a la salvación o algunos teólogos los llaman el llamado eficaz, no es el llamado al ministerio o a la vocación cristiana, no tenemos que confundir una cosa con otra, sino que es este llamado para ser salvo. Y se nos menciona que el llamado de Dios al menos tiene tres dimensiones, que es eterno, externo e interno. O sea, tiene una dimensión eterna, una dimensión externa y una dimensión interna. En primer lugar, el llamado de Dios para que vengamos a Cristo se origina en Dios. Él es quien llama. En ese sentido es un llamado eterno. El Dios eterno nos llamó desde la fundación del mundo. Por otra parte, el llamado también viene a nosotros de manera externa. La palabra de Dios es proclamada tanto a los elegidos como a los no elegidos. Entonces, la mecánica de de predicar y recibir la palabra sigue siendo un llamado externo hasta el momento en que el Espíritu Santo usa la palabra para traer vida espiritual al corazón de una persona. Y precisamente la aplicación de la palabra por parte del Espíritu Santo al corazón del creyente es el llamado interno. Por eso decimos que tiene una dimensión eterna, externa y interna. Por otra parte, otra de las obras de redención es la justificación. La justificación tiene que ver con asuntos legales. O sea, estamos hablando de asuntos meramente legales y hay que entenderlo así. Precisamente la justificación es ese acto misericordioso de Dios mediante el cual declara a su pueblo inocente gracias a los justos méritos y la muerte sacrificial de su Hijo. Los creyentes son declarados justos. No es que sean justos, sino que son declarados justos. Y se da por gracia. Y se recibe mediante la fe. Como dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Como dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y vamos a leer aquí, nuevamente, en la cadena de oro de la redención o de la salvación. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Una obra de redención más, la santificación. Mientras que la justificación es un evento
¿Qué sucede? La santificación es un proceso, es progresiva, es poco a poco. Se refiere a la obra progresiva del Espíritu Santo en el creyente. Para que los justos sigan viviendo por fe necesitan la presencia y la obra del Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que conocemos como santificación, donde el creyente muere continuamente el pecado y vive conforme a la voluntad del Padre y a los caminos del Hijo mediante la obra del Espíritu Santo y solamente mediante la obra del Espíritu Santo. Entonces, Él nos va santificando y esa obra en la personalidad del creyente lo conocemos como el fruto del Espíritu y conforme se va aplicando esa santificación también en la edificación de la comunidad de creyentes es que podemos ver los dones del Espíritu. Dice Primera de Corintios 6:11. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchos vivíamos en las obras de la carne, ahora estamos creciendo en el fruto del Espíritu como parte de un proceso de santificación. Un último aspecto de las obras de redención, la glorificación. Es el punto final de la obra de Dios. La obra final de Dios en la que todos sus planes y obras se consumarán en los nuevos cielos y la nueva tierra y el creyente disfrutará de Dios para siempre. Completa nuestra santificación y también nos da consuelo. Se nos ha dado la esperanza de gloria, la bendita esperanza de que todas las cosas serán perfectamente completadas en Dios. Y vean que la glorificación se menciona nuevamente en la cadena de oro o la cadena dorada de la redención. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Recordemos que estos pasajes están en Romanos 8, 29 y 30. Es lo que conocemos como la cadena dorada de la redención o la cadena de oro de la salvación. Concluyamos. Dios obra desde antes de la fundación del mundo. Sigue obrando y terminará la obra cuando estemos en la gloria. Comenzó en el pasado con la elección y la predestinación, cuando fuimos escogidos en Él, los creyentes. Continúa en el presente cuando nos llamó y nos justificó. Y ahora somos llamados y declarados justos. Sigue como un proceso continuo que casi que podríamos llamarlo como un presente progresivo, cuando Él nos está santificando. Poco a poco nos está santificando y los creyentes estamos siendo poco a poco transformados. Y se cumplirá totalmente sus obras en el futuro con la glorificación. Ahí estaremos completos. Recordando lo que dice el texto en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios por sus obras, gloria a Dios por todo lo que ha hecho, tanto en su creación como nosotros los creyentes. Y con eso terminamos esta lección número 6 del curso Doctrina de Dios acerca de las obras de Dios. Que el Señor les bendiga.
Muy bien, mis amados hermanos, ¿cómo están? Ya estamos en esta parte finalizando ya la clase y estamos viendo otros aspectos de la introducción a Doctrina de Dios. No sé si han surgido preguntas, cuéntenme. Buenas noches. Apreciado diácono Hamilton, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte. Bien, gracias a Dios. Lo que pasa es que ahorita el profesor Jaime Morales nos decía, pues, en las últimas diapositivas, decía que nosotros fuimos declarados inocentes. No sé si la palabra inocente esté bien aplicada y, pues teniendo en cuenta la justificación, ¿no? Si hablamos desde la parte legal, más bien yo creo que somos declarados no culpables, pero inocentes no somos, creería yo, ¿no? No sé si de pronto me pueden Doctor aclarar Jaime, ahí. ¿cuál sería su réplica? Sí, creo que tiene razón. Lo correcto sería ser declarado justos, ¿verdad? No, tal vez no inocentes, ¿verdad? Si mencioné inocentes, me disculpo. ¿Ves cómo tiene que tener uno cuidado con las palabras, ¿verdad? Porque en cuestión de momentos uno dice algo que no es bíblico. Y con una palabrita, con algo que usted, Ay, no, eh, no, no, profe, no, no, entonces perdóneme, me disculpo si dije inocentes, ¿verdad? no, 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 todo está muy bien y de hecho he ampliado mucho la perspectiva de algunos de estos temas y hoy he aprendido muchísimo y estoy muy agradecido. Más bien, discúlpeme, simplemente pues vi como eso ahí, quise tal vez preguntarlo porque para no quedarme como con la incógnita. Pero, profe, No, muchas gracias por todo. Perdóneme ahí. nada más me voy a poner atención, ¿verdad? A la hora de edición del video, si dije inocentes para cambiarlo por justos. Voy a ver cómo lo cambio en la edición, ¿verdad? Me va a costar. Justos, justos. Es diferente. Tiene razón el hermano Hamilton. Ok. Hay algo muy importante en esta segunda parte de nuestra introducción a la teología de doctrina de Dios. O sea, estamos estudiando la persona de Dios. Y frente a la cadena de oro que hemos hablado, podemos ver dos aspectos importantes que se manifiestan en la gracia. Una perspectiva es cómo Dios desciende a nosotros para elegirnos, llamarnos y santificarnos. Y la contraparte que sucede de manera paralela, ¿sí? En este plano teológico que encontramos, el ascenso de aquel que es llamado creyente, porque al ser elegido, ¿sí? Es buscado, al ser buscado, pues él va a experimentar el poder y el obrar de nuestro Dios. Y es algo que yo no sé si ustedes lo han notado. O sea, es entender y comprender que el Dios creador, todopoderoso, dentro de todos los atributos incomunicables que nosotros vimos, no solamente de justicia, santidad, poder, aceidad, y podemos nombrar otros atributos que aquí no están, que Él es perspicuo, conspicuo, se acerca a nosotros para salvarnos, para redimirnos y como ustedes han llegado a esta conclusión hermosa, para declararnos justos. ¿Sí? Y el doctor hacía esa precisión dentro de la clase, ¿no? Que somos declarados justos. O sea, el acto de la libre gracia de Dios por la cual en la persona de Cristo somos declarados justos para ver toda la obra de nuestro Dios. No sé cómo ustedes lo vieron. Hello, ¿están ahí? No, porque para mí es impactante. O sea, si ustedes ven una gráfica de aquel que lo sabe todo, que es el omnisciente, el que todo lo puede, omnipotente,
el que posee la presciencia, la creación, la predestinación, eh, viene a buscarnos a nosotros, aquel que creó las cosas de la nada y se manifiesta y se revela, tiene un plan para formar, moldear, estructurar una iglesia, un pueblo, unos elegidos que Él salva. Y esto debe ser impactante para nosotros, porque en medio de su gobierno, o sea, de su soberanía y de su provisión, de lo que nosotros llamamos providencia, nosotros vemos que hay un gran plan. El plan es la gloria de Él en medio de un pueblo, en medio de una tierra específica, en medio de su reino que Él establece. Y eso nos debe llamar a nosotros la atención. No sé ustedes cómo lo ven. Iván. Sí, es una pregunta para el profe. Justo estaba terminando de hacer mi tarea sobre el tema de la santificación y justo como que se me trajo a la mente la cuestión esta de las personas que son inconversas, no conocen a Cristo, pero aún así como que creo que es por la gracia común que pueden ser consideradas más justas que otras personas que todavía no conocen a Cristo. Justo quise como establecerlo teológicamente y ver si tenía un nombre especial en sí. Creo que no lo leí todavía en ninguna parte de teología, pero se podría decir que ellos son más, son como recipientes como mejor adaptados a la gracia común y las personas que, bueno, que incurren en pecados más extremos o más elevados son personas que, bueno, no abrazaron la sabiduría clara que Dios regaló en la tierra. No sé si hay otras clasificaciones, también eso sería mi primera pregunta. Y la segunda es si usted conoce más clasificaciones de revelación. Yo en mi mente tengo las clásicas, revelación, revelación interna, externa, revelación general, especial, y no sé si hay otras históricamente. O sea, justo esa es la que yo tengo sí clara y fija en la mente en sí. Y quería preguntar si hay otras históricas más antiguas o más modernas, porque bueno, personalmente no leí la sistemática de Grudem, y no sé si maneja las mismas o cambia, o algunos autores más modernos. Esas eran mis dos preguntas nomás, profe. Mi Ok, querido doctor, dos, ahí pre- está la pregunta. sí, dos preguntas, son dos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Pregunta número uno, ok. Hablas de personas no regeneradas, ¿verdad? Es lo que estoy entendiendo, personas no regeneradas que aparentan cumplir a veces, vos decís que quizás por la gracia común, una vida más santa que a veces que hasta otros que parecemos santos. Voy por ahí. Otros que se supone que somos los santos, a veces, o personas no regeneradas, a veces se nos muestran casi que más santos. ¿Es más o menos la idea? ¿O estoy Eh, perdido? no, no técnicamente, o sea, va por buen puerto. Simplemente como que yo me ponía a reflexionar sobre el tema de que me percato que no sé por qué factores específicos, tal vez sea por la crianza, tal vez sea por alguna X razón, personas cometen menos pecado que otras y aparentan ser casi cristianos, pero obviamente no lo son, y en un sentido técnico puro, son totalmente personas dignas de condenación eterna, porque todas sus obras son trapo de inmundicia en sí, claramente, por más que nosotros digamos es menos pecador, obviamente en un sentido técnico, son totalmente pecadores igual que nosotros, básicamente, o sea, personalmente, justo me sorprendió si hay una escala, una escala teológica que como que simplemente diga, bueno, ellos son más acercado más abraza mejor la gracia común, en cambio la gracia especial a fin de cuentas, o como la gracia como nosotros la conocemos, es la que a fin de cuentas nos ayuda a regenerarnos, nos regala el don de la fe. No, simplemente era una pequeña duda, así bien técnica y chiquitita, pero la segunda pregunta es la más importante para mí. Puedo ignorar si quieres la pregunta, la primera. Bueno, hablemos de la primera. Yo creo que el mismo hermano se contesta, ¿verdad? Eh, Hay personas que parecen hacer buenas obras, y todos lo sabemos. Hay personas que parecen hacer buenas obras, tal vez son buenos padres, buenos hijos, proveen para sus hogares, digamos, si fueran hombres, eh, dan caridad.
cumplen los mandamientos. Y uno diría, bueno, son buenas obras. Ahora él mismo se respondió, ¿verdad? Cuando dijo cuando mencionó el texto de Isaías, no, son trapos de inmundicia. Entonces, básicamente, cuando se ve el curso de Doctrina de la Gracia, eh, se habla de esto, ¿verdad? De que hay obras de los no regenerados que en el fondo no son buenas obras. O sea, así de sencillo, no son buenas obras, ¿verdad? No son buenas obras. El hombre no regenerado es incapaz de hacer una buena obra. Parecen buenas obras, pero ¿por qué no son son buenas obras? Número uno, porque vienen de una fuente corrupta. Dice Jesús que todo árbol, ¿cómo es? Que el buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. Entonces, aunque parezcan eh, buenas obras, no son Obras. buenas obras por su origen, ¿verdad? Primero por su origen, porque vienen de malos árboles. Un árbol malo no va a aparecer, no va a dar un fruto bueno, es imposible. Número dos, por sus motivaciones. Recordemos que cualquier obra, si no es hecha para la gloria de Dios, no es una buena obra. Entonces, muchas veces es hecha con otras motivaciones. Y quizás el mejor ejemplo son los fariseos. O sea, los fariseos trataban de cumplir todos los mandamientos, creían hacer buenas obras. ¿Y qué les dice Jesús? Que sus obras eran peores que las de publicanos y prostitutas. Eso lo dice Jesús, no lo estoy inventando yo. Ya lo dijo Jesús, sus obras eran peores que las de publicanos y prostitutas. O sea que entonces sus obras, que para ellos eran buenas, no son buenas. Entonces, sencillamente, no, es simplemente Dios en su gracia común ha hecho que el mundo no se corrompa más corrompido de lo que está, pero esas no son buenas obras. Así de sencillo. O sea, sencillamente no son buenas obras. Entonces, como vamos a decir, los clasificamos en alguna categoría. No, no hay ninguna categoría. Con respecto a la revelación, bueno, yo lo que he leído siempre han sido como las mismas, ¿verdad? Revelación, eh, los mismos Especial términos, general. especial, Interna y general, externa. interna, externa. A veces usted oye revelación natural, pero en el fondo se está refiriendo a una parte de la revelación general. A veces hablamos de revelación progresiva, pero lo que estamos diciendo es, cuando hablamos de revelación progresiva, que es poco a poco a través del tiempo que Dios se fue autorrevelando. Eh, pero no, siempre son las mismas formas, ¿verdad? Quizás pueden cambiar alguna palabra, pero significa lo mismo. Eh, entonces sí, yo creo que son las mismas. Igual usted podría hablar de revelación escrita y refiriéndose precisamente a la palabra, que es diferente a revelación especial. O sea, a veces categorizan un poco las otras, pero siempre van a ser subconjunto de las que ya conocemos o iguales a las que ya conocemos. Ok, doctor, tenemos acá una participación del pastor Juan Zuluaga, al cual le damos la palabra. Gracias. Bueno, lo que pasa es que también como en el tema, cuando hablamos, bueno, a veces es cierto, hablamos mucho de la gracia común y la gracia salvadora la gracia del Señor sobre nuestras vidas, o sea, particularmente es eso. Y nosotros a veces como cristianos, nosotros sí nos creemos merecedores de la salvación y así el Señor haya hecho una obra de gracia en nuestras vidas, nosotros seguimos sin merecer absolutamente nada. Entonces lo mismo, porque a veces, por eso es que no podemos ver al no creyente con amor y misericordia, porque nosotros creemos que nosotros sí tenemos algo que lo merecemos o que ya lo tenemos, lo damos por sentado y no entendemos, y esa es la misión y la función de la predicación también en el entorno del Evangelio. Mire, es prácticamente la lección número 5 lo que el joven presuponía, por ejemplo, en él, ¿cierto? Lo que él merecía y lo que él creía también que tenía como por herencia por ser judío. Y nosotros claro, entendemos la elección de Dios sobre nuestras vidas, entendemos que todo acto de bondad que ocurra en nuestras vidas es por la misma soberanía de Dios y porque aún decía una presuposición falsa del joven rico era que nosotros podemos agradar a Dios,
en vez de depender de Él para agradarlo a Él mismo. Y aún nosotros debemos considerar honestamente en nuestro corazón que no merecemos, o sea, nosotros ni siquiera no merecemos la justificación, no merecemos nada, todo es por gracia y porque Dios lo hace en nuestras vidas. Entonces, también en nosotros esa gracia de Dios, esa elección de Dios debe generar, eh, no sé, amor y misericordia también, porque es que si no, no tuviera como que sentido la predicación del Evangelio, no tuviera sentido la predicación de la buena noticia y la buena nueva, porque es como hacer una, ¿cómo digo? Como una fórmula matemática. Ya ellos vienen con esto, van a desarrollar esto, entonces como sería como más inentendible. No sé, o sea, para mí es como algo complicado, pero sé de verdad en mi corazón y tal vez en el ejercicio de pastorear. Creo que es como eso más bien, en el ejercicio de pastorear, de trabajar con gente, con personas, de ver la obra y todo lo que hace Dios en la vida de una persona, veo como eso. Entonces, quiero como dar ese aporte a que esto nos debe llevar a nosotros a no dar por sentado que nosotros tenemos algo que alguien, por no conocer al Señor o por no ser regenerado, todavía o no haber nacido de nuevo no lo tenga, porque nosotros de verdad, o sea, lo tenemos es por gracia y por misericordia y por la mera elección y la gracia soberana del Señor. Pues considero como ese punto en mi vida, o sea, para aplicarlo en el Evangelio, creo. Pastor, muchas gracias. No sé, Yo creo que, doctor sí, Jaime, yo creo, la réplica. yo creo que es bien difícil desarraigar la idea de ciertas ideas de la gente. Vivimos en un mundo humanista y los que son pastores saben que constantemente estamos luchando con las ideas humanistas, ¿verdad? Creemos que tenemos libre albedrío. Bueno, hemos predicado miles de veces que no tenemos un libre albedrío neutro, pero la gente sigue creyendo que tiene libre albedrío. Y como decía ahora el pastor Juan Zuluaga, tal vez los que han llegado a Cristo creen que fue porque hicieron algo, no por gracia, quizás por fe, como lo enseñan muchas de las iglesias. No quiero decirlo, pero el término para que no quede en la grabación, porque Juan sí lo sube todo completo, pero estas iglesias que tienen esta línea, ¿verdad? Eh, entonces sí, es muy difícil desarraigar estas cosas de los corazones de los hombres, ¿verdad? Porque estamos viviendo un mundo tan humanista, a veces hasta nosotros nos equivocamos. Ve, yo me he equivocado miles de veces diciendo palabras. A veces, como decía antes un hermano que dijo que uno siempre trata de explicar y ahora en vez de decir justo dije inocente, por tratar de hacerlo más explicable, ¿verdad? Pero cambié la palabra y le dio su sentido teológico. O a veces usamos frases. Por ejemplo, me ha pasado mucho que se me ha salido decir cuando llegué a los pies de Cristo, en vez de decir cuando Dios me trajo a sus pies. Pero cómo a veces interiorizamos ciertas cosas. No, yo no llegué a los pies de Cristo. Dios me trajo a sus pies. Es diferente. Pero escuchamos tanto esas frases en internet, en libros, en vocabulario evangélico, que nos damos cuenta de la pequeña, ¿cómo podríamos decir? Esa pequeña línea, esa pequeña diferencia entre decir una cosa y la otra. Y les puse ese ejemplo en específico. O sea, muchas veces yo dije, cuando llegué a los pies de Cristo, no, yo no llegué a los pies de Cristo. Cuando Dios me trajo a sus pies. Y vean la diferencia teológica que tiene simplemente darle vuelta. Pero son detalles. Por tanta herejía, como dice ahorita el hermano Iván, a todo eso nos pasa por leer tantas herejías. No, es que estamos, ni modo, tenemos mucha influencia. Juan José nos decía, yo vengo de una iglesia pentecostal, yo vengo de una iglesia pentecostal también. Entonces, muchos es por el origen donde crecimos. Es muy difícil desarraigar eso de los corazones, ciertas frases, ciertas cosas, y a veces no nos damos cuenta. El que creció en una iglesia reformada desde pequeñito tal vez sí se da cuenta, pero el que no le cuesta más. Y es algo, es una verdad que tenemos que eh, saber, ¿verdad? Y conocer.
Juan José. Si me permiten, hay algo que también podemos añadir. Es que hay dos perspectivas latentes y permanentes. En teología hemos podido llegar a una conclusión que son como los rieles de un tren, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Y desde una perspectiva teológica es correcto decir Dios me llamó, Dios me eligió, Dios me convirtió, Dios me trajo. Pero es que no somos máquinas tampoco, somos personas, Dios trajo personas. Yo no solamente sé, hay un predicador que es muy censurado y es una persona que llenó estadios, consejero de presidentes, ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Y él cuando decía y hablaba, y él pues trajo a los escenarios de las predicaciones, la pregunta es si crees, si te conviertes, y si yo creo y me convierto. Y yo quiero que nosotros veamos esta parte que cuando nosotros experimentamos la soberanía de Dios, el descenso de Dios para buscar al hombre, porque lo hace de esa manera, si nosotros entendemos Filipenses 2, nosotros lo vemos en la escritura. ¿Por qué razón? Porque los hombres de Dios responden soberanamente al llamado de Dios de manera afirmativa a los que han sido elegidos y regenerados. Pero ellos su primera experiencia es en una mente renovada, en un espíritu renovado. Es decir, sí, yo creo. Sí, yo fui elegido. Y no está mal. Porque creo que todos nosotros en algún momento lo hicimos, a no ser que nos traigan a una clase de teología propia o de soteriología, vamos a entender como el orden de la salvación y vamos a entender la gloria es para el Señor y todo el aspecto técnico de lo que nosotros encontramos. Pero la experiencia es esta, yo creo. La mujer samaritana básicamente lo hace, Mateo, Pedro, lo hacen. Y la escritura no nos pone puntos suspensivos y nos reescribe todas estas cosas. Y esto es muy importante, porque la vida dentro del reino de Dios y la vida del creyente no es teológica, sino es práctica, es venir y creer. Y nosotros vemos, Abraham creyó y se le fue contado por justicia. Pero fíjense que Dios lo llama y él hace. Noé se le manda a construir un arca y para todas sus actividades y lo hace. ¿Quién de nosotros lo haría? ¿Quién? O sea, muchos yo he escuchado, yo amo a la iglesia, amo a Cristo, pero no dejan sus actividades, sino aman a Cristo amando sus actividades y hacen lo que pueden. Pero los que fueron llamados para amar a Cristo, y acá es un llamado sobre todo a los pastores, aman las personas y dejan lo que esté haciendo, así le produzca plata, así le produzca dinero, así eso vaya en detrimento de su capital, vaya en detrimento de su honor, de su dignidad, porque es así. Pero entonces acaba la soberanía de Dios de un riel de la mano de la responsabilidad humana. Y las personas dicen de esa manera, yo creo, ¿sí? Yo me convertí, yo me salvé. En ese sentido, obviamente que cuando hablamos desde una perspectiva teológica, pues uno tiene que entender que cuando ya mira la escritura, se detiene y dice, no, Dios me salvó, Dios me trajo, Dios me perdonó, o sea, a Dios sea la gloria, pero creo en Cristo y mi nombre estará en la gloria. Y mi Señor me llamará y yo resucitaré en el día postrero. Y eso va paralelo. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre y es una experiencia personal. Por lo menos la mía. Cada vez que experimento la fe. Cada día estoy convencido de eso. Que yo tengo que decir, yo creo. Yo obedezco. Sí, yo tengo que luchar contra mis pecados. O sea, la santificación es de Dios. Pero yo soy el que decido. Mencióneme un pecado, por favor, cualquiera. Mentir. Mentir. Yo decido no mentir, decido decir la verdad. Así me cueste mi honor, una disciplina, una pérdida. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Su espíritu está en mí. Iván. Sí, justo cuando usted hablaba me acordaba una definición clásica de un teólogo escolástico. Ahora no tengo ni idea del nombre, ¿no? Pero él definía clásicamente que la teología es teorético-práctica.
Básicamente es práctica y teoría. Si es solamente teoría, no es teología. Es el blanco, básicamente. Después me acordaba una frase de C.S. Lewis, de la Crónica de Narnia, que decía que en el momento la persona no podía ver el sol, pero luego, gracias a Dios, como que ya dejó de ser ciego y podía ver el sol y poder correr hacia el sol en sí. Y justo como que pensé en la frase del doctor Jaime, pensaba ahora diciendo, como decir, cuando yo llegué a Cristo, gracias solamente a Él, gracias solamente a Cristo, es como que darle esa connotación nomás. Sí, yo también nací en una iglesia neopentecostal. Luego me fui a hermanos libres, bautistas. Pero es Cre- curioso. Sí, es verdad, y creo que confluyen tres verdades teológicas, la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Son tres verdades que confluyen permanentemente en la obra de Dios. Recuerden que estamos estudiando o estamos haciendo una introducción a doctrina de Dios, que es la persona de Dios. Y lo podemos hacer porque Él se ha revelado en su ser, en su obrar y en su voluntad. Y la voluntad tiene solamente algo que hacer, es obedecer. Y la obediencia es una experiencia personal. Porque voy a hacer un ejemplo. Yo no sufro con el hecho de decir la verdad. Me gusta decir la verdad. Obviamente que no, la Biblia dice que no siempre uno dice la verdad y uno miente de alguna manera, porque muchos mienten aún con el silencio. Pero en los pecados que yo veo que yo venzo, obviamente venzo de la mano de los medios de gracia. Y en la santificación, ¿y quién me ha dado los medios de gracia? La palabra, la fe, el Espíritu Santo, la iglesia, la disciplina. Y todo eso me ayuda, porque es el diseño de Dios. Y creo que eh, ahí nosotros, y les voy a contar algo, cuando yo recién llegué a la vida cristiana y encontré la vida reformada, la vida del caso mío presbiteriana, yo me volví así un cazador de, no de mitos, sino de errores. Entonces yo escuchaba a cada predicador y anotaba cada error que tenía y después conclusión hereje. Eh, y a uno le pasa cuando uno enseña lo que le pasa al doctor Jaime y a todos. Y aún en los mayores escritos, aún cuando uno lee las confesiones de fe, la de Westminster o la de Londres, hay errores porque no son palabra de Dios. Y lo único que es inerrante es la palabra de Dios. Pero bueno, mis amados hermanos, encontrando todo este tema tan importante y tan chévere, nos queda una clase, ¿cierto, doctor? Sí. Y creo Eh, que en esa clase vamos a poder evacuar todo lo que nos falte. yo tengo una sugerencia para la otra semana, ¿verdad? Que es yo dar la lección 7, pero la lección 8 realmente es un método, o sea, eh, yo no sé si ya las han leído o si las van apenas a leer esta semana cada uno de los estudiantes que está aquí, pero sí les tengo una sugerencia, o sea, la lección 8 es un método, o sea, es algo que ahí está y que simplemente tiene que aplicar el método porque es parte de lo que plantea el hermano Cornelio. Ya Juan José, yo sé que ya la revisó, la lección 8. Entonces yo digo, yo sí voy a exponer la lección 7, pero más bien me gustaría como que en la lección 8, en vez de yo exponer, sino que cada uno prepare un ejemplo de los cuadros que tiene la lección 8, porque básicamente lo que explica el hermano Cornelio son tres cuadros. Era un cuadro sobre, eh, a ver, no me voy a inventar cosas, pero simplemente son tres cuadros. Uno le llama un cuadro de repaso sobre el conocimiento de Dios, un cuadro sobre el método dialéctico y un cuadro sobre un método de memorización. Entonces, mi sugerencia es que cada uno prepare uno de esos cuadros con alguna verdad en particular, que es parte de la tarea, y que más bien nos muestren cómo les fue con la tarea. eh, pues, el que quiera voluntariamente, espero que más de uno quiera, ¿verdad? Si no, se nos va a quedar ahí un espacio gigante. Entonces, que cada uno muestre cómo le quedó esa tarea a los cuadros, porque tienen que preparar los tres cuadros con una verdad en particular, ¿verdad? Es lo que propone el hermano Cornelio como tarea. Y que una vez nos cuenten si les costó mucho, les fue fácil, o sea, cómo fue la experiencia.
a la hora de realizar esos cuadros, porque ¿qué es lo que pasa? El hermano Cornelio es como muy metodológico, aplica ciertos métodos, lo hizo tanto en este curso como en el curso de Cristología, este tipo de método, ¿verdad? Que es más hacer un cuadro y llenar el cuadro. Entonces yo decía, ¿cómo voy a poner yo un cuadro? Cuando se supone que ya para o sea, ¿y cómo hacer el cuadro? Me parece que es algo que me iba a tomar minutos. Alguien está poniendo ahí que en el curso de apologética también puso lo mismo. Entonces, es mi sugerencia. No sé qué te parece, Juan José, porque al fin y al cabo el jefe es No, no, Juan no, 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 José. el jefe es su merced. Yo acá solo aprendo y obedezco. Vamos a hacer una cosa. Los que puedan hacer el cuadro lo hacemos. Si no, yo creo que a lo largo de este estudio han habido preguntas. El martes pasado tuvimos una muy buena clase, muy participativa y hoy parece que nos quedamos un poco mudos. Bueno, también faltaron algunos estudiantes. No sé cuál fue su razón. Espero que ahora que vean el video ellos mismos también se desafíen y miramos qué podemos hacer. La idea es tener unas conclusiones y creo que podemos concluir que doctrina de Dios o el estudio de la persona de Dios es a través de su ser, su hacer y su voluntad, que creo que es lo que fundamentalmente encontramos. Y si hay preguntas, las desarrollamos, mi querido doctor. Si no, Ok. tendremos una clase un poquito más corta y Yo voy a miramos. exponer la lección 7. Esas sí las pongo Perfecto, la listo, primera doctor. hora No y se después preocupe. ahí lo desarrollamos más libremente, ¿verdad? Muy bien, vamos a despedirnos en oración. Quiero pedirle a mi diácono Hamilton, está por ahí, para que ore por nosotros, los pecadores. Diácono Hamilton parece que no está, Sí, sí, señor, entonces. sí estoy. Por aquí ando un Oh, pedacito. ok. Ore por nosotros, mi querido diácono. No vaya a orar en lenguas, sino con la que nosotros sabemos. Ah, bueno, está bien. Querido amado Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que nos enseña, Señor. Si una cosa hemos podido aprender de todo esto, Señor, es que no merecemos nada, Señor. No tenemos nada que tú no nos hayas dado, Señor. Y aún te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Te damos muchas gracias porque la obra completa es tuya, Señor. Somos receptores de tu gracia por la gracia misma, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestro profesor Morales, por la vida del pastor Juan José, por cada uno de mis hermanos que estudian, Señor, estos cursos, Señor, que tú nos sigas animando a aprender más de ti, para poder exhortar a los demás en amor y para poder evangelizar con esa comprensión que tú nos das, Señor. Señor, oramos, Señor, por los cristianos en el mundo y gracias, Señor, por tu palabra y por la salvación que nos has dado por fe. En Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor Amén. los bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Pastor Morales. Dios lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias por lo. Gracias, bendiciones para todos. Venga.